Tengan muy buenos días, hermanos y hermanas y amigos y todos los que están conectados en la plataforma. La verdad, pues es un gusto estar con ustedes y compartir este tema en el cual la verdad no es un tema sencillo de hablar y no es un tema que realmente a veces podemos decir es bien espinoso, ¿verdad? Porque cuando hablamos del tema que si Dios escucha la oración, pues en el mundo antiguo, hablando de la antigüedad, ¿verdad? Y como hoy día hay diferentes puntos de vista. Cuando se habla de este tema, bueno, hasta muchos hoy día, ¿verdad? Se pronuncian frases como todos adoramos al mismo Dios y Dios está en todos los lugares y Dios es un Dios de amor. Eso es lo que afuera se dice, ¿verdad? Pero hoy en esta mañana vamos a hacer un recorrido a la luz de las escrituras para ver qué dice la Biblia, no qué digo yo, porque yo podría decirles, bueno, como les comentaba, si hay diferentes puntos de vista en cuanto a si, o podemos preguntarnos, bueno, Dios oye al pecador, Dios oye a los malos, Dios oye, pero esa es una respuesta, ¿verdad? Que la verdad deberíamos, de, cada uno de nosotros, como cristianos y estudiantes de la verdad, deberíamos de tener bien claro qué es lo que dice la Biblia. Y cuando nos acercamos, y antes de esto quiero hacer una pequeña reflexión. A veces, como cristianos, debemos de pensar, bueno, en un lecho, en un estado crítico, yo puedo permitir que alguien que no cree igual que yo ore por mí. Pregunta, ¿verdad? Que podría pasar por mi mente. O uno dice, bueno, la verdad, tanto en la Biblia vemos hombres, ¿verdad? ¿Qué dicen acerca de esto? Pero también en nuestro tiempo hubieron hombres que en su lecho de muerte, podríamos decirlo así, en su enfermedad, en su dolor, un hermano, la verdad, se le acercaron y le dijeron que llegaron a su casa y dijeron, hermano, vamos a orar por usted. ¿Saben cuál fue la respuesta de él? Les dijo que realmente él estaba muy contento que ellos llegaran a su casa y que lo visitaran, pero él la respuesta fue no, porque no creen igual que yo. Entonces, uno puede ver, pero yo cuando lo escuché, ¿verdad? Alguien bien sencillo decir estas palabras en su dolor, él decía, bueno, tiene razón. Ese era en su momento cuando él me lo dijo, pasó muchas cosas por mi mente, ¿verdad? Pero esa es una historia que quería contarles porque a veces estos temas realmente no son temas en los cuales yo puedo dar una opinión sin un punto bíblico. Y ahí vamos a partir en esta mañana. La verdad, pues debemos de considerar eso, ¿verdad? Bueno, algo bien importante debemos de entender es lo siguiente. Cuando Dios creó a Adán y creó todo, ¿verdad? Fue algo bien importante. ¿Qué hizo él después de la creación? Lo primero que hizo fue, si lo podemos decir en estas palabras, se presentó a Adán, le dio ciertas instrucciones, un mandamiento, ¿verdad? ¿Qué hacer y qué iba a hacer y qué no tenía que hacer? Se le presentó como un Dios a través de un ángel. Pero así como lo hizo con Adán, también algo que nosotros podemos ver a la luz de la Biblia y podemos recordar es que de esa manera se presentó
a muchos hombres, pero a alguien en especial fue a Abraham. Cuando se presentó a Abraham, esto es bien importante, porque Abraham, si nosotros nos lo recordamos, ¿qué dice la Biblia acerca de su condición económica, su condición familiar? Bueno, todo lo dice, ¿verdad? Y es bien importante que cuando Dios se acerca a través de un ángel a Abraham, le hace unas promesas. Y en esas promesas, esto es bien importante que lo recordemos en el transcurso de la clase. Antes de continuar y exponerle esto. ¿Qué conoce Dios del ser humano? El corazón, ¿verdad? Conoce cuáles son los pensamientos, etcétera, etcétera. Dios, el único Dios que había creado todo, se le presenta a Abraham y le dice, bueno, le dice, veámoslo primero, ¿verdad? Y eso sí es bien importante y comencemos con estas citas. ¿Qué vamos a ver primero? Génesis. Veamos Génesis. Y vamos a leer el versículo. Bueno, quizás todos nos recordamos de Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Se lo voy a leer si todos lo tienen. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se le presentó a él. Y como para ver parte de la exhortación que daba nuestro hermano, el caso de Zacarías, cómo fue el nacimiento de Juan, ¿verdad? Todo fue a través de una oración. Y aquí surge una pregunta. Bueno, ¿Dios escucha a los que son bautizados o solo escucha a los que son bautizados o escucha a todas las personas? Entonces, y Abraham sabemos que él venía de una cúspide de idolatría enorme, ¿verdad? Pero sin embargo, Abraham había algo en su corazón que él sí buscaba a Dios. Y Dios, el que le ofertó a Abraham algo de que él no tenía. Él tenía dinero, tenía esposa, tenía familia, todo tenía, pero una cosa sí no tenía. Y Dios, que conoce los corazones y los pensamientos, él sabía qué es lo que Abraham quería. Y le prometió un hijo. Y el hijo, bueno, todos conocemos la historia, no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero entonces nosotros vemos que se le presentó a él. Y en esta presentación que Dios le muestra este plan a este hombre, la pregunta surge, bueno, también Dios escucha las oraciones y lo de las peticiones de todos estos hombres y la hace instantáneamente o tiene un proceso. Y la respuesta, realmente todos sabemos cuánto tiempo se tardó si la promesa la recibió Abraham teniendo 75 años y 25 años después nace su hijo. Entonces, esto indica que estos hombres, la verdad, Dios se les presentó, hace esto, y es interesante, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a dejar ahí, solo hasta este punto, ¿verdad? Ahora, Dios
Vamos a pensar en algo. Cuando nosotros, estos hombres, como Adán, como el hijo, cuando después muere Abel, le nace Set, dice que los hombres comenzaron ¿a qué? ¿A? Ajá, exacto. Entonces, a escuchar el nombre de Dios. Ojo, entonces nosotros vemos que estas personas no comenzaron a adorar a Dios en primer punto solo porque se les ocurrió, ¿verdad? Y a estas alturas de la creación hasta Abraham ya había pasado, ¿cuántos años? Solo para recordar un poco, 2000 años, ¿verdad? De la creación a Abraham ya había pasado, o sea, ya la población, ya estaba poblado medio territorio, ¿verdad? En el planeta. Y esto, ¿y por qué ponía este ejemplo de Abraham, verdad? Él fácilmente podía quedarse en su tierra y adorar lo que ya sabía, pero él no, él buscaba algo más. Entonces, ahora que ya tenemos esto, hoy pensemos en lo siguiente. Desde entonces, estos hombres comenzaron a acercarse a Dios. Y la única manera de acercarnos a Dios es a través de la oración. Y esto es bien importante porque realmente, ¿por qué no podemos ver Dios? Estos hombres no pudieron ver a Dios cara a cara y hablar con ellos, con él, con este Dios, como Abraham, bueno, David. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Porque el pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Simplemente por eso. Entonces, a través de un ángel, Dios mandaba palabras a estos hombres, consuelo o lo que sea. Bien, conociendo esto, entonces, la oración, nosotros debemos de pensar que si es la única manera de comunicarnos con Dios a través de estas palabras, ¿cómo deberían de ser las palabras cuando nos dirigimos a Dios? Podemos pensar en varias citas, pero la verdad, ahorita pensemos, bueno, Dios se les presentó, estos hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios a través de la oración, etcétera, etcétera, y veamos algunos versículos. Veamos Santiago, primero, para ver y pensar un poco en la oración. Busquemos Santiago. Santiago, y solo vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos 13. Santiago capítulo 5, versículo 13. Lo voy a leer. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Bueno, vamos a hacer otra lectura para ver. Hoy veamos para lo que les comentaba, para no solo leerlo así de esa manera, decírselos, lo vamos a leer. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 4 y vamos a leer el versículo 26. Si todos lo tenemos, se los leo. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bien, otra cita, leámoslas a la vez. Salmos 51 leamos. Citas que podemos recordarlas. Salmo 51. Y el versículo 17.
se los voy a leer si todos lo tienen. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Bien, ya hemos visto, ¿verdad? ¿En qué momento vamos a acercarnos a Dios? Y estos hombres lo hicieron, como Abraham, como Seth, como bueno, David, todos estos hombres vienen y ya conocen de Dios. Entonces, conocer de Dios, ellos se acercan a Él cuando estaban, según Santiago, ¿cómo estaban? Afligidos. Podríamos poner palabras angustiados. Es más, ahí sale, si alguno está enfermo, ¿verdad? No lo leímos, pero igual da una lista por qué, y aún si están alegres, también pueden hacerlo. Entonces, todos estos ejemplos que vemos y ver cómo nos vamos a presentar delante de Él, esto es bien importante, porque algo que nosotros debemos de ver y que debemos de entender es lo siguiente, que cuando Dios, como les decía, cuando Dios realmente creó al hombre, no lo creó y lo dejó a la deriva, ¿verdad? Sino les dio instrucciones. Y algo que me llevó a pensar fue en una cita, en Hebreos. El escritor de Hebreos escribe algo que es bien importante. Y veamos, Hebreos capítulo, vamos a leer quizás solo 11, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vea lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien importante esto. Porque ponía el enfoque de Adán, la descendencia después de Abel y Abraham, porque todo esto es bien importante, este versículo. Primero, cuando nos acercamos a Dios, nos acordamos de un Dios que absoluto, un Dios creador, un Dios que realmente es vivo. Como dice la escritura, Dios es Dios de vivos y de qué? Y de muertos. Entonces nosotros vemos y decimos, bueno, ok, estos hombres ya sabían y creían en un Dios tal como la Biblia está diciéndonos, ¿verdad? No como yo lo digo, sino como la Biblia lo está diciendo. Ahora, al oír esto, nosotros, hoy sí, tiene sentido cuando dice, ¿cómo nos vamos a dirigir a Dios? Estos hombres lo hacían con gran respeto. No era algo que simplemente una oración, por cierto, es bien interesante si lo hablamos gramáticamente, tiene que ir bien desarrollada, bien pensada. Cuando uno escribe una oración usando la gramática, tiene que saber hasta las puntuaciones y todo, ¿verdad? Y una oración a Dios, la verdad debe ser pensada. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos. Hay un centenar de versículos que podríamos leer, pero la verdad creo que todos estos, los versículos que hemos leído, más adelante los vamos también a leer otros, debemos de entender es que primero jamás debe haber falla de que vamos a decir, bueno, ¿será que Dios hará esto? ¿Será que Dios va a poder hacer lo otro? Si dudamos, ya estamos en problemas, ¿verdad? Y esta es una manera de ver que nos vamos a acercar a Dios con una actitud positiva, con una actitud no de arrogancia, claro, ¿verdad? Sino de, como decía, al corazón contrito y humillado, no va a despreciar Dios. Entonces, cuando nos acercamos a Él, entonces entendemos y decimos, bueno, de esta manera tenemos que acercarnos. Y esto es bien interesante, porque nosotros cuando comenzamos a ver el desarrollo inclusive del pueblo de Israel, Israel
No todos estuvieron convencidos que sí había un Dios absoluto, no todos estuvieron convencidos que era un Dios misericordioso. La verdad, en todas las épocas ha habido personas y, y quiero retomar ejemplos. En la antigüedad, ¿cuántas personas le creyeron a Dios? Del pueblo de Israel, hablando del pueblo de Israel. Todos los que quedaron en el desierto, la verdad no le creyeron, porque los que creyeron en él siguieron el camino. Cuando nosotros venimos y vemos también, inclusive si queremos retomar en el tiempo de Jesús, ¿quién no creyó a Dios de los 12? Fue Judas, porque hay muchas historias el por qué él hizo lo que hizo, ¿verdad? El punto es que la verdad no le creyó y nosotros debemos de algo bien importante es de definir si creemos o no creemos en este Dios. Bien, y esto, cuando nosotros vemos todo esto, que si realmente creemos en Dios, bueno, ahora veamos lo siguiente. Cuando cada uno de estos hombres vieron que era necesario esto de creer en un Dios en el cual se les presentó a los, y este es bien importante, porque cuando ya las nuevas generaciones, es más, Dios cuando se presenta a estas nuevas personas a través de un ángel, les decía, yo soy el Dios de quién, ¿se acuerdan? El Dios de tus padres, el Dios, o sea, y por no mencionar la lista de todos los que ya habían creído, yo soy el Dios de ellos, yo soy el Dios que saqué a este pueblo. Entonces nosotros vemos que Dios se mostraba a través de todos estos hechos, ¿verdad? En los cuales no, para estos hombres no había duda, no había duda ni pensar y decir, ¿será que existe Dios? No, para ellos sí, había algo bien importante. Y en esta época, acordémonos de que para ellos inclusive, ¿por qué Dios les prohibió al pueblo de Israel que no se juntaran con las demás naciones y practicaran lo que ellos practicaban? Porque los hombres podemos ser bien cambiantes. Y esto Dios inclusive les trataba de advertir, ¿verdad?, al pueblo de Israel, porque aún sabiendo quién había hecho tantas proezas, era fácil de dejarlo. Y bueno, y podemos tener lista, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros ya vemos esto, quiero que recordemos algunas citas. Veamos Deuteronomio, citas que tal vez, o sea, la verdad, están en la Biblia. Veamos Deuteronomio capítulo 30. Y solo vamos a leer el versículo 14. Si todos lo tienen, lo leo. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Bien, esto es bien importante cuando dicen estas palabras, porque en esta época había una Biblia como la que tenemos hoy día. No, solo era, y si recordamos nosotros, ¿verdad? En Deuteronomio le dice estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué iba a pasar? Se las vas a repetir a tus hijos estando en todos los lugares, ¿verdad? Porque no había una escritura como la que nosotros tenemos hoy día. Entonces, había la necesidad de repetirla para que no se les olvidara todo lo que este Dios había hecho cuando en la vida de esta gente. Veamos también, y esto lo repite Pablo, veamos Romanos, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo
Bien, vamos a leer el versículo 8. Si todos lo tenemos, lo leo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está, es la palabra de fe que predicamos. Esto es bien importante, ¿verdad? Que nosotros vemos que a través del evangelio, a través de la palabra, vamos a llegar a conocer a este Dios que creó y que hizo a este pueblo de Israel. Y ahora la pregunta surge también para cada uno de nosotros. Bueno, Dios escucha solo al pueblo de Israel o escucha a todos los hombres. Entonces, para ello, ya lo vamos a ver si qué es lo que pasa. Pero algo bien importante es que bajo todo el Antiguo Testamento, de los todos invocaban a Dios, ¿verdad? Pero ya en el Nuevo Testamento, cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Él y que Él es nuestro mediador, entonces, cada vez que oramos, debemos de recordar de que a través de Jesús, cuando, bueno, no vamos a leer todas las citas, ¿verdad? Pero vemos en todo el Nuevo Testamento que Él, en primer lugar, como dice Hebreos, por cuanto participó de sangre y carne. ¿Y por qué tuvo que participar Jesús y nacer como, bueno, el relato que veíamos en la mañana, ¿verdad? Para, para que realmente nosotros tuviéramos una esperanza todavía más palpable de ver cómo este Dios había prometido a Abraham, ¿verdad? A David, que un hijo iba a reinar sobre el pueblo de Israel, pero eso no iba a pasar si este hombre, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no hubiera realmente tenido el coraje para poder representar a Dios. Y de esa manera vemos nosotros que hoy día cada uno de los hombres no puede llegar a Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando eso lo entendemos, entonces, antes de todo esto, ¿verdad? Bueno, la verdad era difícil para todos estos hombres, pero entender, ¿verdad? Cómo acercarnos a Dios, acercarse a ellos en aquella época y ahora sigue siendo la misma a través de la oración. Y algo bien importante, cuando dice que la palabra, o sea, está en nuestro corazón, de hecho, porque surgían preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos a buscar a Dios? ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? ¿Se acuerdan en Deuteronomio, verdad? ¿Subiremos al cielo o descenderemos abajo? La verdad es que la respuesta que Dios les da dice, la palabra que yo he dado está en el corazón del hombre. Entonces, ya viendo esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar una historia y ver qué pasó desde cuando fue construido el templo. Solo para recordar cuál era el propósito de la construcción del templo. Las palabras de Salomón, ¿alguien se acuerda cuáles eran? ¿Se acuerdan palabras bien firmes que dice Salomón, verdad? Y para ello, quiero que pensemos y retrocedamos y qué dice acerca de esto, ¿verdad? Salomón, y quizás vamos a comenzar a ver, ya hoy sabemos que sí hay un Dios que mandó a su Hijo, que a través de él nos podemos acercar. Entonces hoy veamos que ya teniendo esto, hoy veamos lo que dice, vamos a leer quizás, no me gusta,
Vamos a leer Primera de Reyes, por favor. Bueno, y esto es bien importante. ¿Por qué quería sacar esta etapa de la construcción del templo? Como decimos, y nos dice la Biblia, que debemos de definir si creemos en Dios. Este hombre Salomón definió y confirmó la existencia de Dios a través de lo que Dios había hablado anteriormente con los padres, como el caso de David, y él lo reafirma Salomón. Y veamos tal vez algunos versículos. Primera de Reyes 8, los primeros versículos serían 14, son varios, pero no vamos a leer todos, ¿verdad? 14 y 15 les voy a leer ahorita. De Primera de Reyes. Volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano había cumplido, diciendo. Bueno, ahí podríamos seguir, ¿verdad? Esto es bien importante. Salomón se acerca y él dice: bueno, esto es lo que está pasando, es lo que Dios ya había anunciado a través de mi padre. Veamos ahora el versículo 22. Y creo que vamos a leer 22 al 24. Luego se puso Salomón delante del altar delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto de la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucedió en este día. Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo creer en las oraciones? Estos hombres se acercaban a Dios. Bueno, todos conocemos salmos de David, no los vamos a repetir, pero algo bien importante es que este hombre, este Salomón dice: no hay Dios ni arriba en los cielos, ni abajo, que sea como tú. O sea, bien, es un Dios que domina en todo lugar, un Dios que cumplió la palabra que había anunciado, un Dios que guarda los pactos y la misericordia. Entonces, cuando vemos todo esto, cuando dice el 24, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Entonces, cuando vemos, David oraba a Dios siempre, ¿verdad? Y nosotros vemos que Dios escucha las oraciones cuando las personas realmente creen en este Dios que dice la Biblia, no en el Dios que nosotros, porque como decimos, todos podemos crear un Dios como hizo las naciones, pero la verdad, el Dios de la Biblia es un Dios que podemos confirmar en estos, quiero ver, en Abraham, 2000 años, de la creación a David ya habían pasado 3000 años, pero ya había una historia rica en que Dios había anunciado lo que iba a pasar. Entonces, nosotros podemos ver de esta manera que eh, todo esto eh, podemos, bueno, vamos a leer otros versículos ahí mismo. La verdad, podemos leerlos en Crónicas también, pero lo vamos a leer aquí.
versículo 38, busquemos del mismo capítulo, por favor. Leámoslo. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo pueblo de Israel cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere su mano a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra, que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo, Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a adorar a esta casa. Bueno, tú oirás, bueno, y dice, ¿verdad? Bueno, podríamos leerlo todo, pero es bien importante que Dios, nosotros podemos ver que hasta este momento, no solo, y aún hasta esta, podemos decir, 3000 años después de la creación, el pueblo gentil o los extranjeros no estaban, Dios no los ignoraba, siempre y cuando reconocieran que sí había un Dios. Y esto es lo que cada uno de nosotros hasta el día de ahora podemos reafirmar que es lo que Dios pide, ¿verdad? Bien, algo que podemos entender entonces para seguir adelante es que, bueno, quizás antes de esto, bueno, sí, sigamos adelante. Bueno, podemos ver que según las palabras que hemos leído hasta este punto, tanto el judío como el extranjero o el gentil, como lo querramos llamar, sí había temor en ellos de Dios, sin duda Dios iba a escuchar las oraciones. Ojo, cuando habla de temor, debemos de tener cuidado porque no es de pánico, ¿verdad? Sino, ¿qué es el temor realmente? ¿Qué es tener temor de Dios? No es un miedo, ¿verdad? Bueno, Cristi dice, la hermana Cristi dice, el respeto. ¿Qué más? Podemos, perdón, obediencia. Bueno, podemos imaginarnos, la verdad podemos sacar una gran lista, ¿verdad? De que cómo podemos realmente decir, bueno, sí, yo no soy judío, pero puedo ser parte de esta familia, ¿verdad? Que Dios ha prometido un reino de paz y prosperidad, y no es solo para el pueblo de Israel. A Israel le fue dada las palabras, ¿verdad? Este libro para que la leyera y que todos los pueblos vecinos se enamoraran de este pueblo al ver que todos practicaban, pero como sabemos, y Pablo lo dice, ¿verdad? No lo vamos a discutir por qué, pero la verdad, como decimos, lo terco del pueblo, aún a nosotros nos ha ayudado, como dice Pablo, ¿verdad? Si no, no estuviéramos aquí. Bien, algo bien importante cuando ya vemos esto es que si todos tenemos esta oportunidad, entonces veamos cuando, y esto es bien importante, porque a veces debemos de tener cuidado y decir, no, verdad, que a mí solo Dios, solo a mí me escucha, ¿verdad? O que su oración, los extranjeros, en un momento, o los gentiles, sí, Dios escucha. Y veamos a ver, pero bajo las condiciones que ya hemos leído, que cumplan sus mandamientos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver tal vez un ejemplo en Hechos 10, y todos lo vamos a recordar igual. Solo vamos a leer Hechos 10, versículo 1, y posteriormente vamos a leer
Vamos a ver. Bueno, leamos 1 y 2 y 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Versículo 3. Este vio claramente, bueno, perdón, versículo 2, de La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bien, este hombre no estaba bautizado, pero sí conocía el evangelio. Y este es algo bien importante, que cuando alguien realmente como Abraham, por eso sacaba el ejemplo de él siendo no judío, un hombre extranjero, pero que sí tenía esto, ¿verdad? Como este hombre, o sea, buscó a Dios y aún sin ser parte, aún de ser bautizado, ¿qué hacía él? La verdad ayudaba al pueblo. Él, si solo para, bueno, tal vez vale la pena mencionar, él era siendo realmente de renombre, ¿verdad? En el ejército de Roma, había llegado a Israel y se estableció, pero establecido ahí, posiblemente antes, a esta época, ya 4000 años después de la creación, a estas alturas ya había un conocimiento de Dios y de lo que Dios había hecho al pueblo de Israel, ¿verdad? Maravillas y todo. Entonces, este hombre había creído. Y es tan interesante que posiblemente le pedía, ¿verdad? Y Dios, como hizo con Adán, como hizo con todos estos hombres, ¿a quién mandó Dios? Mandó a un ángel para que Pedro llegara y todos sabemos, ¿verdad? Entonces aquí hay agua que impide que se bautice, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Dios sí escucha las oraciones y más de esta manera, ¿verdad? Bueno, este es solo para ver un ejemplo. Y hoy veamos Génesis, solo para ver que así como este hombre, veamos Génesis capítulo, bueno, capítulo 21 leamos, no vamos a leer muchos, pero el que nos interesa es Génesis capítulo 21. Solo el versículo este. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Solo por eso lo saqué. Entonces, nosotros vemos y retrocedamos un poco. A veces, hermanos y amigos, nuestras oraciones cuando conocemos a Dios tal vez no son instantáneas. Tal vez no van a ser oraciones que ahora tengo este problema y ya Dios me lo va a quitar porque ya oré, ¿verdad? No, la verdad, esto es bien importante porque nosotros, muchas personas podrían pensar, bueno, tal vez Dios no nos escucha, sí nos escucha. Dios tiene la capacidad para escuchar a todos, ¿verdad? Como hemos visto. Y como decía Salomón también, pero sin embargo, este hombre convencido se mantuvo firme por 25 años y el resto de su vida, ¿verdad? Y y es bien importante porque Dios así lo, como dice el versículo 2, ¿verdad? En el tiempo que Dios lo había dicho, y ese es igual con nosotros en nuestras vidas. Dios ya sabe qué es lo que nos va realmente, nos va a ayudar, nos va a fortalecer. A veces esperamos como Abraham, ¿verdad? Vemos que hay cosas que no cambian, pero porque no es el tiempo, porque no es el tiempo. Y esto, cuando esto pasa, no debemos de también decir, bueno, voy a hacer por mis medios, voy a hacer esto, ¿verdad? Porque por nuestros medios debemos de tener cuidado. No es algo que, es más, ni Dios le agrada eso, ¿verdad? Ahora, veamos
otro relato en que aún pidiéndole a Dios, Dios, la verdad, Él conoce los tiempos y sabe que posiblemente por alguna razón no lo hace. Veamos Hechos, ahora capítulo 10. Vamos a buscar Hechos capítulo 10. Oh, perdón. No, no es la cita. Perdón, ya se las digo. Busquemos Primera de Juan, perdón. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 13. Y vamos, bueno, les voy a leer los versículos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bien, iba a haber otros ejemplos, pero este realmente es bien importante que nosotros estemos conscientes. Cuando decimos que sea la voluntad de Dios, desde ahí debemos de partir que lo que le pedimos a Dios puede hacer que no sea el momento, que no estemos preparados para recibirlo por dos razones. A veces podemos pedir a Dios, ¿verdad? De que, bueno, un buen trabajo, por decir algo, o podemos pedir, bueno, como dice Santiago, si uno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que Él la da con abundancia. Sí, nos da, y somos sabios, pero podemos ser sabios para la vida, pero no sabios para seguir el Evangelio. Y yo creo que allí, hermanos, debemos de considerar de que cuando nosotros pedimos, debemos de tener cuidado, porque cuando pedimos puede hacer que de alguna manera Dios puede hacer que o nosotros pensemos que Dios lo ha dado, hacemos nuestro mayor esfuerzo, pero la verdad lo estamos haciendo a nuestra manera. Debemos de tener cuidado, porque si decimos que sea la voluntad de Dios, debemos de tener paciencia, y a veces pensamos que Dios pues no está en la vida de nosotros. Claro que sí está en la vida de todos los seres humanos que han depositado su confianza en Él. Y debemos también tener cuidado de que nuestras oraciones, aún Pedro solo se, bueno, si no, pues ya que estamos cerca, lo podemos leer Pedro. Busquemos Pedro, capítulo, primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 7. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Ahorita se los leo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, otra de las cuestiones, es verdad que las oraciones Dios las va a escuchar cuando estamos unificados en un pensamiento, ¿verdad? Que realmente tratamos de hacer la voluntad de Dios, no solo en la iglesia, sino en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, donde estemos. La verdad debemos de ver esto, ¿verdad? Porque si la verdad hacemos lo contrario de lo que la Biblia dice y podemos pedir y nos acercamos a Dios a pedirlo, sin duda sí puede, pues algo va a pasar, ¿verdad? Y sabemos que no va a ser fructífera la oración. Y debemos de tener cuidado también, porque cuando nuestras oraciones llevan más jactancia que otra cosa, Dios lo sabe. Y podemos recordar la oración del fariseo y el publicano. El fariseo, la verdad, él solo se consideró a sí mismo, el otro decía no, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos todo esto, debemos de retener que el Evangelio nos muestra una forma de acercarnos a Dios, pero tenemos que tener cuidado de cómo pedimos, cómo hacemos, porque de lo contrario, todo lo que hablemos puede ser pasajero. Gracias.